Entonces vamos a, es decir, entonces estamos respondiendo algunas preguntas. Acá dice, ¿qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de los electrones. Quiere decir que va a haber un movimiento de electrones. Estos se mueven a través de un material conductor, ¿no? Este material tiene que ser un conductor para que puedan moverse los electrones. Este movimiento se produce de negativo a positivo, ya sabíamos por la interacción de cargas, el positivo tiende a atraer a las cargas negativas, que son los electrones, son los que se mueven, no los protones, y esta es la carga negativa, ¿no? Entre negativo y negativo se repelen, por lo tanto, esta es la forma en la que se mueven los electrones. Aquí tenemos una figura también donde pues, nos puede mostrar cómo se mueven los electrones, se va moviendo de negativo a positivo. Entonces, este flujo, este movimiento de electrones se denomina corriente eléctrica. ¿Listo? Bien. ¿Qué es una resistencia? Al contrario de esta corriente, ¿no? Esta resistencia es la que se va a oponer al movimiento, ¿no? Se va a ir oponiendo, o sea, no quiere que se muevan, ¿no? Se opone a ese flujo, ¿no? Entonces, esa resistencia se puede simbolizar, miren, por ejemplo, acá voy a copiar también acá, voy a mostrar un gráfico. Ah, bueno, aquí está, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí está, ¿no? Vamos a, esta imagen nos puede dar muchas pautas, ¿no? De lo que les estoy diciendo sobre la resistencia. Entonces, la resistencia va a ser la que se va a oponer al flujo de los electrones. Miren acá, ¿no? Entonces, este es un dibujo, ¿no? Aquí está el movimiento de los electrones, no se quiere dar, pero existe algo, una barrera que va a impedir, o se va a ir cerrando esta parte para que no pasen los electrones. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia va a ser la que no va a dejar pasar a los electrones. Obviamente, no es que no va a dejar de pasar al 100%, sino va a hacer pasar a unos cuantos electrones, ¿no? Entonces la corriente va a verse disminuida, ¿no? Por ejemplo, en los materiales que son conductores, fíjense acá, por eso aquí tienen un gráfico, los materiales que son conductores, por eso son conductores, los electrones van a tener una fluidez, ¿no? Ahí tienen, bueno, tiene una fluidez más alta, ¿no? Se van a pasar más electrones en los materiales conductores. En los semiconductores, ¿no? Algunos pasan y otros no, dependiendo las características, ¿no? Entonces los semiconductores es interesante porque bajo ciertas condiciones los electrones van a fluir y bajo otras condiciones los electrones no van a poder fluir. Ese es un material semiconductor. Y esto de los materiales semiconductores es muy importante, muy interesante porque ha dado lugar a todo lo que es ahora la electrónica. Todos los circuitos integrados, circuitos electrónicos, están en base a estos materiales semiconductores, ¿no? Y finalmente vienen los aislantes. Miren acá, ¿no? Ahí está, si se dan cuenta, fíjense, ahí está bien explicadito, ¿no? Cómo sucede acá. Esta es una resistencia porque va a evitar el paso, el flujo de electrones. En los conductores la resistencia casi no es mucha. Fíjense que estos electrones tienen el paso libre para poder ingresar. En los semiconductores, como les decía, bajo ciertas condiciones, a veces pasan o no pasan, dependiendo, pero fíjense que se va cerrando un poquito más. Y en el caso de los aislantes, miren que es muy difícil que pasen los electrones. Miren lo que tienen que hacer acá. No hay camino para los electrones, ¿no? Entonces, el caso de los conductores, de los aislantes, ¿no? Es interesante también, ¿no? Tener aislantes. ¿Por qué? Porque esta corriente eléctrica también tiene daño sobre las personas. Por lo tanto, tiene que existir también aislantes, ¿no? Entonces vamos a ir viendo incluso los materiales, qué materiales serán aislantes, qué materiales serán conductores. Dentro de los materiales conductores podemos tener al cobre, ¿no? Y al aluminio. Regularmente los cables que ustedes los llaman como, bueno, los conductores que denominamos cables, que transportan ese flujo de corriente, por ejemplo, a sus lámparas, etcétera, están hechos de cobre, ¿no? Y algunos están hechos de aleación de cobre y aluminio, ¿no? Entonces, en los materiales semiconductores están hechos de silicio, ¿no? Regularmente de silicio, y los materiales aislantes son la porcelana, están hechos de ese tipo de materiales, ¿no? De porcelana, polietileno, etcétera, ¿no? Y bueno, acá vamos a hablar de algo importante también, que es una diferencia de potencial, ¿no?
¿no? Que será la diferencia de potencial. Ahí está lo que ya hemos hablado de lo que es la resistencia. Entonces, esta resistencia es la que se va a oponer al flujo de los electrones. Ahí está, no va a dejar pasar. Bueno, terminaremos acá. Acá la resistencia. La resistencia eléctrica se mide en ohms. Bueno, eso vamos a verlo más adelante. Acá también, bueno, este es una unidad de medida, que es la diferencia de potencial, ¿no? La diferencia de potencial es la que va a existir, ¿no? Es la diferencia hay un potencial en un borne y hay otro potencial en otro borne. La resta de esos dos me va a dar una diferencia de potencial. Eso también lo denominamos nosotros voltaje, ¿no? Ahí está. Entonces, enseguida vamos a, aquí vamos a ver una imagen también que podemos ver acá. Esta es la diferencia de potencial también. Aquí entre positivo y negativo existe una diferencia de potencial, ¿no? Aquí está, ¿no? En la batería, ¿no? Entre el positivo, entre el borne positivo y entre el borne negativo, existe una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial hace de que pueda fluir la corriente eléctrica, ¿no ve? Si la diferencia de potencial fuese cero, entonces no va a existir un flujo de corriente, ya que no va a haber eh, quien empuje a los electrones, ¿no? Esta diferencia de potencial funciona como, como algo que va a empujar a los electrones, ¿no? Como habíamos dicho, va a ir empujando a medida que va a ir pasando para que pasen los electrones en el material conductor, ¿listo? Si no hay diferencia de potencial, ¿no? No va a haber flujo de electrones, por lo tanto no va a haber corriente eléctrica. Eso pasa cuando hay una batería que está descargada, no hay una diferencia de potencial, su diferencia de potencial puede marcar cero, por lo tanto no hay flujo de corriente. Entonces, estos tres factores son importantes al momento de ver lo que es la parte de la electrodinámica. La corriente eléctrica, que es el flujo, ¿no? La resistencia se opone al flujo. ¿Y quién va a producir ese flujo? Va a ser una diferencia de potencial, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial para nosotros va a ser la que va a producir el flujo de electrones, ¿no? Listo. Entonces, estas tres tienen una relación directa, fíjense, ¿no? Porque, a ver, la pregunta acá sería, ¿no? Mientras más sea la diferencia de potencial, obviamente va a haber mayor flujo de electrones. Mientras menos sea la diferencia de potencial, va a ser menor el flujo de electrones. Y si la diferencia de potencial llega a ser cero, ¿no? Entonces, si llega a ser cero, no va a haber flujo de electrones. Entonces, podemos decir acá, existe, ¿no? Existe una relación directa entre la diferencia de potencial y la corriente eléctrica. ¿No? Los puntos. Es decir, ¿no? Bueno, aquí vamos a colocar directamente a mayor diferencia de potencial, mayor será el flujo de electrones, ¿no? Y a menor diferencia de potencial, menor será el flujo de electrones. Esta es una relación directa, ¿no? Ahora, para que se entienda acá mejor la que va a producir el flujo de electrones, esta diferencia de potencial se da
entre los bornes de una batería. Listo. Estos son los bornes, ¿no? Acá podemos decir, entre paréntesis, entre los bornes positivo y negativo. Entonces, entre estos bornes se va a producir la diferencia de potencial, como está acá también el dibujo, miren. También le llamamos tensión. ¿Listo? Esta diferencia de potencial también se llama tensión. Vamos a colocar la diferencia de potencial entre bornes también es conocida como tensión y se mide en voltios. Listo, su símbolo va a ser B. Ahí está, ¿no? Acá, por ejemplo, la resistencia, habíamos hablado de acá, bueno, la corriente enseguida vamos a hablar también, bueno, en la corriente eléctrica, vamos a decir que la corriente eléctrica, ¿no? Se mide en amperes, ya, su símbolo es A, listo. La resistencia, habíamos hablado ahí, la resistencia eléctrica se mide en ohms, su símbolo es, ahora, su símbolo es la letra omega, el alfabeto griego, ¿no? Bien, entonces tenemos tres variables importantes. La corriente eléctrica, que se mide en amperes, su símbolo es A. La resistencia eléctrica, que se mide en ohms, su símbolo es omega, ¿no? Este omega en el alfabeto griego. Y la diferencia de potencial, que se mide en voltios. Entonces, existe una relación directa. Ahí está, ¿qué es voltaje? Ya hemos hablado del voltaje, es la diferencia de potencial, ¿no? Voltaje, entonces sería, es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos. A eso se denomina voltaje, ¿no? Ya sabemos que el voltaje es lo mismo que la diferencia de potencial. ¿Cuáles son las unidades? Acá voy a seguir respondiendo el cuestionario, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de la corriente eléctrica, ¿no? Ahí está. ¿Cuáles son las unidades? Habíamos hablado, las unidades de la corriente eléctrica, voltaje y resistencia eléctrica. ¿Ya? Corriente, les voy a hacer una tablita, ¿no? Ahí está, colocamos entonces. Aquí tenemos la variable. Para este caso va a ser corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Voltaje. Después tenemos resistencia. Listo. Variable aquí. Unidad. Símbolo. Ahí está. La unidad de corriente eléctrica hemos dicho que es el ampere. Su símbolo es A. Voltaje. Su unidad es el voltio. Su símbolo es B. Resistencia eléctrica. Su unidad es el ohm. Y su símbolo es omega. Ahí está. Entonces aquí está esta tablita. Podían haber resuelto de esta forma, ¿no? Ya está. Entonces ahí está, estoy respondiendo a todas las preguntas que les habíamos dado, ¿no? ¿Qué indica la ley de Ohm? La ley de Ohm me hace referencia a esto, ¿no? Esta es la ley de Ohm. Me dice esto. Existe una relación directa, ¿no? Entonces vamos a colocar esto. La ley de Ohm establece que, ¿no? Aquí existe una relación directa entre la diferencia de potencial y la corriente eléctrica. Esto, diferencia de potencial, que también entre paréntesis para nosotros habíamos dicho,
es voltaje. Entonces, miren, en la ecuación, no, bueno, aquí, ¿cuál es la fórmula? ¿No? Entonces vamos a ir viendo, voy a colocar aquí primero voltaje, ¿no? Para que exista una relación directa, ¿no? Se coloca este símbolo, eso nos dice que hay una relación directa. Tal vez voy a encontrar otro símbolo, ¿no? Bueno, este es el que me dice que existe una relación directa. Entonces, ahí está. Esto, lo que les acabo de decir, a mayor diferencia de potencial, o sea, mayor voltaje, ¿no? Podría decir. Bueno, directamente acá esto voy a colocar. Así, ¿no? A mayor voltaje, mayor será el flujo de electrones. A menor voltaje, ahora lo vamos a poner a mayor voltaje, vamos a colocar entonces, así, ¿no? Debería existir mayor corriente, ¿no? A menor voltaje debería existir menor corriente. Esto lo vamos a ir viendo más adelante qué pasa con la corriente alterna. En este caso, en la corriente continua, porque estamos empezando, luego vamos a ver los tipos de corriente que también está en la guía, ¿no? Entonces, ahora, para que esto nos dice la ley de Ohm, para que esto se vuelva una ecuación o una fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la ley de Ohm? Ya. La fórmula de la ley de Ohm, para que esto se vuelva una fórmula, ¿no? Entonces siempre se multiplica por una constante, ¿ya? Para que se vuelva una igualdad, ¿no? Se debe multiplicar por una constante. Y esa constante va a ser la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia es una constante que va a depender del material, del conductor, y siempre es constante. Por ejemplo, tenemos la resistencia del cobre, ¿no? Vamos a ver cuánto vale ahí, 0.082, ahí tiene. Resistencia de cobre, tiene una fórmula para calcular. Pero aquí podemos ver, bueno, ahí pueden ver ustedes eh, 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 eh. ahora tenemos, miren por ejemplo, esto, ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos la resistencia, ¿no? Y acá hay algo interesante que vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, lo que nos interesa es estos dos, el platino no usamos para conductor, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya, ¿qué querrá decir esto, no? Miren que es todo un estudio esto. El cobre tiene su resistencia medida en ohm por cada metro. Esto es de 1.72 por 10 a la menos 8 en un metro. O sea, va a ir variando esto a medida que van a ir pasándolo. O sea, va a ser en función de la longitud. ¿Por qué? Porque no se olviden que la resistencia es la que va a dejar pasar los electrones. Y los electrones tienen que viajar una determinada distancia. Por esa razón, nosotros hablamos de ohm por cada metro, ¿no? Entonces, pero este valor se mantiene constante, ¿no? Por eso, para que funcione esto, multiplicamos nosotros por una constante que es la resistencia. Y esta es la fórmula de la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿no? Esta es la ley de Ohm, ¿no? ¿Listo? ¿Qué es un divisor de tensiones? ¿No? Como, ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que también el voltaje, también para nosotros, se denomina, vamos a colocar aquí, el voltaje aquí, también conocido como tensión. Eso creo que lo hemos puesto, no sé si lo he puesto acá más adelante. Ahí está, ¿no? También es conocido como tensión y se mide en voltios, ¿no? Entonces también el voltaje, conocido como tensión, ahí está. ¿Y qué es un divisor de tensiones? Entonces, esto será un divisor de voltajes. Eso será, ¿no? Es un divisor de voltajes. Es un divisor de voltajes.
Esto quiere decir que el voltaje inicial puede ser separado en dos o más voltajes. Esto en función a resistencias que pueden estar conectadas en serie o en paralelo. Miren que aquí ya estamos viendo otras cosas todavía. Entonces, para que se entienda, vamos a hacer igual mediante un gráfico. Es un poco más entendible cuando hay gráficos, ¿no? Divisor de voltaje, divisor de tensión, como quieran llamarlo también. Bueno, ahora vamos a ir entrando un poco a los símbolos, ¿no? Ahí está el divisor de tensión. Ahí tiene su formulita también, pero lo que se debe entender es lo siguiente, ¿no? Ahí está. Vamos a ir viendo más adelante un circuito eléctrico, ¿no? Ya, entonces, cuando esto es, bueno, cuando el divisor de tensiones es cuando las resistencias están conectadas en serie. Cuando están conectadas en paralelo, ¿no? Va a existir un divisor de corriente. Entonces, para no confundir, vamos a colocar en serie, ¿no? Pueden estar conectadas, esto en función de resistencias que pueden estar conectadas en serie. Ahora, fíjense. Entonces, lo que pasa es aquí lo siguiente. Vamos a suponer que este es el voltaje, este es voltaje de salida, este es el voltaje de entrada, ¿no? El voltaje de entrada, ¿no? Puede ser, vamos a poner 20 voltios, pónganle 20, ¿ya? 20 voltios. Esos 20 con este divisor de tensiones, lo que podemos hacer nosotros es, qué sé yo, aquí puede estar 5 voltios. Y si hay 5 voltios aquí, aquí estará 15. Lo estoy dividiendo esos 20 voltios en dos voltajes diferentes, uno de 5, uno de 15. O puedo dividirlo en dos de 10, o puedo dividirlo 1, 12, 1, 8. 12 más 8 me da 20. Pero siempre el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje, ¿no? Al voltaje que está saliendo en las dos resistencias. Ahora, no solamente puedo dividirlo en dos, puedo dividirlo en 3, en 4, en 5, en lo que yo necesite. ¿Por qué es importante dividir las tensiones? Eso vayan pensándolo. Pero este es el famoso divisor de tensiones, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que hace es el voltaje de entrada lo va dividiendo en dos o más voltajes de salida, ¿no? Y aquí nos dice que es el voltaje inicial puede ser separado en dos o más voltajes, ¿no? Por eso se llama divisor. Aquí este divisor es de dos, ¿no? Puedo colocar tres resistencias, ¿no? Pero la clave es que estén conectadas en serie. Esa es la clave, ¿no? Para que se pueda hacer un divisor de tensión, las resistencias deben estar conectadas en serie, no en paralelo. ¿Por qué? Porque si conectamos en paralelo, el voltaje no se va a dividir, va a ser el mismo. Eso sería bueno llevarlo a la experiencia. ¿Ya? Vamos a ver un simulador más adelante. Y bueno, estas dos están en la cartilla, ¿no? Que es la energía eléctrica y cuál es su ecuación de cálculo, que es la potencia eléctrica y cuál es su ecuación de cálculo. Estas dos están en la cartilla. Entonces, hasta acá tendríamos todo lo que vamos a ver por el momento. La potencia eléctrica también vamos a ver su cálculo. Bueno, esto ya se los dejo. Y esto, la potencia eléctrica, ¿ya? ¿Qué es la potencia eléctrica? La potencia, como habíamos visto anteriormente, ¿no? Va a ser el trabajo realizado en la cantidad de tiempo. Como esto es energía, ¿no? Se supone que también va a realizar un trabajo, ¿no? Entonces va a existir una potencia, pero esa potencia no es una potencia mecánica, es una potencia eléctrica, la potencia que se va a realizar por el flujo de electrones. Entonces, esa fórmula, su ecuación, ¿no? La ecuación, que es lo que más nos interesa, ¿no? Va a ser la siguiente. Voy a colocar acá la ecuación. Bueno, la potencia se simboliza con la letra P, ¿no? Listo. Y bueno, va a estar en vatios, ¿no? Va a ser al voltaje por la corriente. Ahí está. Entonces, ecuación acá P
es potencia eléctrica. Listo. Se mide en vatios, ¿no? O también lo que conocen en watts, ¿no? Su símbolo W. Listo. Ya sabemos que V es voltaje. Se mide en voltios. Su símbolo V, ¿no? Y ya sabemos que es I. Corriente eléctrica. Ahí está. Su símbolo. No. Se mide en, ¿no? Se mide en amperes, si habíamos dicho. En voltios. Su símbolo A. Mayúscula, ¿no? Todas son mayúsculas aquí. ¿Por qué son mayúsculas? Porque estos son apellidos, ¿no? Watt era un apellido de un científico que ha descubierto la potencia. Esto está en honor a Alessandro Volta, ¿no? Por eso también es con mayúscula. Y lo mismo, ampere, igual en honor a quien ha hecho los descubrimientos de la corriente que era ampere. Entonces, por eso se le ha dado a la unidad de corriente eléctrica la unidad de ampere, ¿no? Bien, y esto sería el cuestionario. Fíjense que no era tan complicado, no era tan difícil. Ahí está. Entonces, preguntas.